Bueno, vamos a empezar con la lectura de este libro de la poetisa eh, alemana Hill Domin. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero el texto tiene como título ¿Para qué la lírica hoy? Bien, vamos a saltarnos la introducción. Esto también y vamos a empezar desde aquí. ¿Para qué la lírica hoy? Lírica y sociedad. Bueno, tiene un epígrafe de Merleau-Ponty que dice lo siguiente: cuando el hombre se convierta realmente en el manipulandum que él cree ser, entonces entraremos en una era en la que ya no hay verdadero y falso, en un sueño o en una pesadilla de la que nada nos despierta. ¿Para qué la lírica hoy? ¿Para qué hemos de leer lírica? ¿Para qué escribimos poemas hoy? Si se pregunta así, entonces casi se pregunta ya, aún hoy, como si en todo caso ayer hubiera tenido sentido lo que hoy requiere disculpa. Dos respuestas extremas se presentan de inmediato, las dos negativas. La primera rechaza la pregunta. Aquí no hay un para qué. La lírica, como todo arte, es fin en sí mismo, hoy y siempre. Pero precisamente de eso se trata. Todo lo que en verdad importa es fin en sí mismo, es decir, inútil e irrenunciable a la vez, y hoy tal vez más irrenunciable que nunca. También la lírica. Aquí se trata de la demostración de esa irrenunciabilidad, de la investigación de lo que se quiere decir con ello. La segunda respuesta rechaza el asunto. En una época como la nuestra se debe hacer algo más útil, se debe modificar la realidad, pero el arte no modifica la realidad. Es mejor estudiar la parte política de los periódicos que leer o escribir poemas, lo cual no solo no es una alternativa auténtica, sino que, en el fondo, solamente asume nuevamente la comprobación de Adorno, muy trajinada y desde hace ya tiempo retractada, de que la lírica se ha vuelto imposible después de Auschwitz. Por lo tanto, que la lírica no puede satisfacer la realidad justamente de esta época. Repito la pregunta más concretamente. ¿Tiene la lírica todavía una función dentro de la realidad de nuestra vida moderna? Y, si esto es así, ¿cuál? Así formulada, el tema es entonces poesía y realidad, o también poesía y libertad. Pero tan pronto como se pregunte por la lírica como ejercicio en el uso de la libertad, la pregunta se encuentra ya muy cerca de la otra, de la pregunta por la transformación de la realidad. Pues, a diferencia del arte, la transformación de la sociedad no es en modo alguno una finalidad en sí. Ella está al servicio de la posible libertad del hombre, de su ser humano. O ella es indiferente. En ese sentido, las dos preguntas se mueven en torno a un eje común. En todo caso, se trata de la realidad. Cito a Joyce, quien anunció su decisión de dedicarse a escribir con estas palabras. Dos puntos, abro comillas. Voy por millonésima vez al encuentro de la realidad de la experiencia. Cierro comillas. Tan pérfida como la realidad que hoy experimentamos no fue nunca la realidad. Amenaza destruir la relación recíproca entre ella y nosotros, borrarnos de una o de otra manera. El peligro más sutil parece ser el más inquietante. Lo hay y no lo hay. Todos hablan de él. Nadie lo refiere a sí mismo.
como si fuera un resfriado que tienen los otros y al que uno mismo es inmune. El peligro se llama cosificación, metamorfosis en cosa, en algo manipulable, pérdida de nosotros mismos. Puede ayudarnos la lírica a enfrentarnos con una tal realidad. Creo que Hegel no tenía razón con el pronóstico de que la ciencia puede sustituir y sustituirá al poeta, y que sería mucho más que solo el fin de la poesía si él tuviera razón. En este contexto no puede hablarse de todos modos del científico de la naturaleza. Él transforma la realidad en sentido literal, más que el político, crea las condiciones bajo las que se vive la vida. La realidad que crean la ciencia natural y la técnica es, empero, solo el cómo de nuestro qué. Ella es condición previa. Ella no es la vida misma. O al menos todavía no lo es. Abro comillas. No importa lo que se ha hecho del hombre, sino lo que él hace con lo que se ha hecho de él. Cierro comillas. Estatuyo programáticamente Sartre. El sociólogo y el psicólogo acomodan al hombre a los modelos previamente dados, o proponen modelos mejores para el acomodamiento, ilustran sobre los defectos del actual. El sociólogo y el psicólogo crean en una nueva grada condiciones bajo las cuales se vive la vida, modelos de vida y de supervivencia. Con palabras de Sartre, ellos hacen a su vez algo de nosotros. ¿Qué puede el lírico poner en la balanza? Es él, al cabo, una instancia que ayuda a hacer algo con lo que se ha hecho de nosotros, un punto de transición, un refugio en este proceso fatal. El poeta hace lo que siempre hizo y siempre hará, independientemente de la forma práctica que tome la vida, sea que viajemos a caballo, yo lo hice en Latinoamérica durante la guerra, o en tren o en supercohetes de continente a continente o de estrella a estrella. El lírico ofrece algo a los hombres que nos sirve a su vez de preparación para otra cosa, lo inútil y al mismo tiempo irrenunciable como lo hemos definido, lo que en verdad importa. El lírico nos ofrece una pausa en la que el tiempo está quieto. Es decir, todas las artes ofrecen esta pausa, sin este detenerse para un quehacer de otra especie. Sin la pausa en la que el tiempo está quieto, no se puede suponer el arte, ni se lo puede comprender ni asimilar. En eso el arte es semejante al amor. Los dos modifican nuestro sentimiento del tiempo. Igual, pero no lo mismo, nos ofrecen las diversas artes en esta isla de su propio tiempo. Una isla de la que se habla siempre y que ya la hay en Mallarmé y en Hofmannsthal. La isla que emerge en el remolino del trajín y que solo existe durante algunos momentos, durante algunos respiros. ¿Qué ofrece pues la lírica en el terreno precario que emerge? Esta unión especial de ratio y excitación, el arte de la palabra y de la no palabra. La pausa activa, identidad como presupuesto de comunicación, la inclusión del individuo en el modelo de la experiencia. Bien, la lírica nos invita al encuentro más sencillo y más difícil de todos los encuentros, al encuentro con nosotros mismos. Toda la historia universal, dice Ben, toda la humanidad se nutre de algunos autoencuentros. Ellos son ejemplares
De los otros no sabemos nada. El autoencuentro del lírico es visible a lo lejos, lo realiza vicariamente, pero tampoco se apodera de él. El lírico mismo no es un ejemplo, él hace visible lo ejemplar en el caso singular, su modelo, su necesidad interna. En el poeta llega la humanidad a la reflexión y a la palabra, dice Jean Paul. Por eso las despierta nuevamente y de modo fácil en los otros. Él es una abreviatura de la humanidad. Dicho con la última formulación, la de Lukács. De ahí el que el autoencuentro del lírico es a la vez único y modelo del encuentro en general, con los otros, con la realidad. Momento irrecuperable, tiempo fuera del tiempo. En el poema el momento se ha congelado, es deshelable, es más real que la realidad. Su potencial es realizable cada vez de manera nueva y diferente. La lírica da solo la esencia de lo que le acontece al hombre. Ella nos une otra vez con la parte de nuestro ser que no ha sido rozada por los compromisos, con nuestra infancia, con la frescura de nuestras reacciones. Digo reacciones para no decir nuestros sentimientos, aunque aquí me encuentro con un lírico tan cerebral y frío como Jorge Guillén, por ejemplo. Abro comillas. Tu niñez, ya fábula de Fuentes. Cierro comillas. Y en cuanto la lírica nos une con nosotros mismos, con el propio yo, nos une también con los otros, nos devuelve la posibilidad de la comunicación. Eso es, creo, lo que la poesía ofrece, en grado más alto que cualquier otro arte y también que toda ocupación del espíritu. La comunicación de lo no o apenas comunicable. Esta es, pues, la tarea del lírico. Para eso se utiliza su poema. Pero, cuando es utilizado, ya no es su poema. Ya no se trata de su autoencuentro, sino del autoencuentro de los otros, a quienes el poema ayuda para ello. Se trata del encuentro de estos otros con su propia experiencia. El poema la hace visible, denomina y hace nominable, y por tanto decible lo que estaba ahí oscuramente y súbitamente se eleva a la conciencia. La experiencia nominada se enfrenta al hombre como algo objetivo y se realiza de modo nuevo, como lo más propio, que sin embargo acontece a los otros, que lo une con la humanidad en vez de separarlo. Él está incluido y se refiere también a él. Eso excita y libera a la vez. Él puede decírselo y puede correr la voz de modo completamente igual a como el autor lo ha dicho. La catarsis es monólogo y suspensión del monólogo. El poema se modifica imperceptiblemente cuando se llena con el yo del lector. Y también la experiencia propia recibe algo del color del poema. Se hace más fuerte, más polícromo, resulta diferente de lo que él esperaba de sí y también de lo que él, sin esta formulación precisamente, tal vez nunca hubiera experimentado. Para el autor es natural, el poema sigue siendo una parte de su biografía, como el momento de la suprema identidad consigo mismo. Para el autor es natural, el poema sigue siendo una parte de su biografía, o el momento de la suprema identidad consigo mismo que es, al mismo tiempo,
la suprema autodisposición. Para cada uno sigue siendo una parte de la vida vivida. Eso vale para el lector y para el autor, para todos. Aunque también el autor podría leerlo alguna vez de manera nueva y sorprendente. El poema se ha despedido de él, que vive en lo casual, no en lo ejemplar. El poema no es retrovertible a la circunstancia vital llena de casualidades, de cuya superación precisamente surgió. El poema, que se ha independizado, es pues una especie de objeto que necesitan los otros, es decir, que ellos requieren y del que también se pueden servir. Se ha dicho que el poema es un artículo de uso como cualquier otro. Enzensberger adjuntó a su segundo libro de poemas Landsprecht, no sé cómo se dirá eso, una indicación para su uso, instrucción de uso para lectores intrépidos, con lo cual solo se sigue el Handpostil de Brecht, que había provisto ya en 1927 con una instrucción para el uso de las diferentes lecciones. También poetas norteamericanos modernos como William Carlos Williams se han referido al poema como artículo de uso, y yo lo hago igualmente, con una diferencia. El poema, creo, es un artículo de uso de tipo peculiar. Se utiliza, pero no se consume como otros artículos de uso, en los que todo utilizar encierra en sí el consumo o agotamiento. Al contrario, es una de aquellas cosas que, como el cuerpo de los amantes, florecen y crecen propiamente en la no conservación. Experiencias configuradas nuevamente, asociaciones que devienen disponibles, incrementan al poema incesantemente y lo multiplican, lo profundizan y lo amplían según las necesidades de sus usuarios. De ahí que el poema sea un artículo mágico de uso, algo así como un zapato que se acomoda a cada pie, sin el que no podría seguir el camino hacia lo intransitable, el camino hacia aquellos momentos en los que el hombre es realmente idéntico consigo mismo, algo que precisamente no es en la vida cotidiana, pues la esencia de la funcionalización consiste en que se pierde la identidad, en que el hombre se convierte en el punto de reunión de sus funciones. Tanto más importante, tanto más indispensable es entonces aquel objeto mágico, aquel ábrete sésamo que es la lírica. Bueno, voy a dejar esta parte de la lectura hasta ahí. Continuaremos en un próximo video. Muy interesante lo que está planteando esta autora con respecto al uso de la poesía como dispositivo personal de encuentro con uno mismo en un mundo cada vez más cosificado, que nos hace, digamos, perder la identidad en medio del movimiento acelerado, ¿cierto? También se menciona un poco la quietud de las palabras, bueno, de la experiencia puesta en palabras, que es en realidad el poema. Bueno, continuaremos con este otro párrafo en otro video. En fin.